Muy buenas noches, es esta otra edición más de San Nicolás Debate, el programa institucional de la Federación de Comercio e Industria de San Nicolás, aquí en Urquiza 32. Bueno, primero presentarme, mi nombre es Hugo Walter Bernardes, hoy el licenciado Baltasar Schubert no se va a encontrar en este programa por trámites personales, así que me encomendó la conducción del programa para hoy. Dicho esta salvedad, vamos a dar inicio al programa que tenemos preparado para hoy. En el primer bloque va a estar con nosotros Ariel Sánchez, quien es ingeniero agrónomo, quien es productor agropecuario de la localidad de Conesa. Vamos a estar hablando con él mediante una conexión de Zoom. Bueno, un poco la industria verde, el campo, todo lo que significa para el país la exportación de granos para la entrada de divisas. En el segundo bloque va a estar con nosotros aquí en el estudio de Inefable Contenido, estas modernas instalaciones que tenemos el gusto de usar, la doctora Belén Ramos Pacheco, quien va a estar con nosotros hablando del tema testamento hológrafo. Bueno, ¿qué es el testamento hológrafo? Es un manuscrito realizado, hecho de puño y mano por quien sugiere dejar un heredero y con la firma correspondiente. No es un tema nuevo, pero es un tema poco conocido que la doctora nos va a ir explicando cómo se realiza esto para lo que significa la validez que tiene y la seguridad que da. Ya entrando en el tercer bloque, el coaching ejecutivo, Guillermo Rufanats va a estar hablando de las nuevas tendencias, todo lo que significa las habilidades blandas, el éxito, el trabajo, todo lo que es inherente a las nuevas tendencias laborales y por supuesto también lo que es inserción de la inteligencia artificial. Todo esto tenemos preparado para hoy, así que un abanico de entrevistas muy importantes, muy trascendentes, así que esperamos que sea de su agrado y el señor director, por favor, los avisos publicitarios. Expertos en nutrición desde 1977. En AES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos. Ascuaga y Asociados, Estudio Contable. En San Nicolás, Chacabuco 66, primer piso. Y en Rosario, Corrientes 1489, cuarto piso, departamento 1. Administración@estudioascuaga.com.ar. ¿Sabías que podés descargar y pagar tus facturas o hacer reclamos técnicos a través de EDEN WhatsApp? Escribinos al 336-452-6944. Elegí la opción que estás buscando y realiza todos tus trámites desde tu celular de manera fácil y rápida. Agendanos 336-452-6944. EDEN, somos energía que transforma. Electromallas, Sociedad Anónima. Porque estamos desde los cimientos, acompañamos tu crecimiento. Electromallas, Sociedad Anónima, Álvarez 28, teléfono 443-5029. Entre SRL, más de 40 años aportando a la sociedad ingeniería de sanidad ambiental. Fabián Contartese, asesor financiero, agente productor de mercado de capitales, inversiones bursátiles, 336-427-9578, Petreca 5, San Nicolás. Fabián Contartese.
Bueno, ya estamos en nuestro primer bloque en conexión directamente con Ariel Bianchi, quien es productor agropecuario. Muy buenas noches, Ariel. Buenas noches, Hugo. Buenas noches a todos los televidentes. Bueno, la entrevista de hoy contigo, bueno, es conocer el estado del campo, el estado del clima, de quiénes son los productores, qué es lo que está sucediendo. Bueno, hay una pregunta, ya que estamos en el segundo semestre del año, ¿cómo han pasado estos primeros 6 meses con esta nueva administración? ¿Fue beneficioso? ¿Tienen algún tipo de mejoras en comparación con el año pasado? Mirá, yo creo que la única mejora que hoy tenemos es que hay más esperanza, pero en cuanto a la situación del campo, a la presión impositiva, a algunas trabas que todavía siguen existiendo, no ha cambiado mucho. Lo único que hay hoy es un poco más de esperanza en el campo, pero todo sigue igual, lo demás. Incluso te digo más, hubo un intento en la primera ley base que se quiso sacar, un intento hasta de aumento de la presión impositiva. Bueno, eso por suerte se frenó. O sea que hay una serie de reclamos, digamos, que vienen de una herencia pasada y todavía no ha sido escuchado. No, por lo menos hasta ahora no. Por eso yo hablo de esperanza, porque nos siguen prometiendo que bueno, que cuando se termine, cuando no haya más déficit fiscal, que bueno, que primero hay que ir por el cepo y que después recién viene por las retenciones. Es esperanza que hay, pero en los hechos hoy no, concretamente no hay nada, no hay nada. El estado económico de los productores con respecto sí. a la compra de semilla, a los insumos, a la reposición de maquinarias agrícolas, ¿cómo es hoy en día? No, es muy pobre la situación. No hay muy poca inversión, sobre todo de los pequeños y medianos productores, ¿no? Por ahí puede aparecer la última Agroactiva, esas grandes ferias, donde por ahí aparecen ventas, negocios, pero bueno, son todos negocios de grandes contratistas, grandes productores. Hoy los productores, los pequeños productores, los medianos, siguen desapareciendo como desaparecían antes. Estamos a un ritmo, a un promedio de 5.000 productores por año que van quedando en el camino, y con la seca que hubo las últimas 2 campañas, si nos remitimos al partido de San Nicolás, puedo hablar de 3 campañas de seca. Bueno, la situación en algunos casos es desesperante, y los productores vos lo ves que desaparece. O sea, no es una estadística solamente. Vos si uno camina acá al partido San Nicolás y empieza a recorrer los campos, empieza a ver, bueno, acá trabajaba tal, ya no trabaja más, acá en este otro campo trabajaba tal productor, ya no trabaja más. Y son campos que obviamente que no quedan improductivos. Vienen en empresas grandes, acopios, y lo siguen trabajando, pero se va perdiendo el trabajo del pequeño y mediano productor, del productor que es eficiente incluso, porque por ahí en superficie más chica, mediana, uno puede ser mucho más eficiente que las grandes empresas. Bueno, digamos que lo que está desapareciendo es el hombre con trabajo y experiencia, alguien que desde sus inicios ha aportado lo necesario para que la industria verde funcione, se produzca mayor cantidad de granos y se pueda exportar, y por supuesto que entren las divisas. ¿Cuál es el tema más inmediato para ustedes que hoy debería solucionarse? Bueno, evidentemente es la brecha cambiaria y las retenciones. Bueno, la brecha cambiaria va de la mano del cepo, ¿no? Porque son puntos que no, más allá de lo que hablamos anteriormente, de que perjudica al productor,
perjudica al país, porque por la brecha cambiaria y por el cepo, la producción está estancada, hace años que está estancada, no crecemos. Y ya llevamos medio año con el nuevo gobierno y seguimos estancados, o sea, ya prácticamente ya perdimos un año. No sé qué va a pasar el próximo año, ¿no? Pero ya perdimos un año de posibilidad de recuperación del país, no solo de los productores, del país, porque si no subimos los volúmenes productivos, no tenemos forma de poder salir adelante como país. Vos fijate que están hablando de la retención de grano de los productores. ¿Por qué? Porque no les llegan los dólares suficientes, los dólares que esperaban. En realidad no hay retención. Bueno, si vamos al caso, se vendió el 50% más que el año pasado. Está bien que el año pasado hubo menos producción, pero el ritmo de venta de los productores es normal a lo que son todos los años. Lo que pasa es que a los políticos nunca le alcanza. Ese es el gran problema, ¿no? Bueno, ¿cómo tomó el sector la renuncia del secretario de Bioeconomía, el señor Fernando Vilella? Bueno, ese era otro inconveniente que teníamos, no por lo que pueda hacer con la parte impositiva, porque eso lo maneja el Ministerio de Economía, o sea que esté Vilella o que esté ahora Iraeta o que esté el que esté o el que venga, no va a haber un cambio importante en cuanto a los principales reclamos que tenemos nosotros, que es la parte impositiva. Pero sí había un inconveniente con Vilella, que bueno, nos estaban proponiendo algunas orientaciones que no son para nada beneficiosas para el campo, como por ejemplo ir a la Agenda 2030, la ley de semilla, que entrar en UPOT, de la ley de semilla, que eso es muy puede llegar a ser muy perjudicial para los productores. O sea, había varios puntos que nos querían llevar que no era de nuestro agrado. Y bueno, la parte impositiva no va a cambiar, como que con o con el anterior no va a haber grandes cambios. Sí, un poco lo que se comenta desde el gobierno es que el secretario, al no seguir el régimen que ellos imponían, o sea, las leyes, todo el ritmo que quería imponer Caputo, bueno, lo sacaron, digamos, y pusieron un nuevo secretario, donde ahora ya no es más el nuevo nombre que le habían puesto Bioeconomía, sino que es la Secretaría, claro, la Secretaría como era antes, ¿no? De Agricultura, Pesca y Ganadería y Pesca. Correcto, sí. Bueno, ese era otro punto, ¿no? El cambio de nombre de la Secretaría, que me quiso ese rumbo que quiere llevar a la bioeconomía, a la Agenda 2030, son puntos muy perjudiciales para la producción, no para el productor solamente, para la producción. ¿Hay alguien que los represente, digamos, o tengan un fusionamiento en todos, pedir lo mismo, que son las necesidades comunes, como para salir adelante? Y nosotros, los productores, también ahí tenemos que ser mea culpa, nosotros también, ¿no? Pero la verdad que la representatividad nunca fue buena. Incluso en el 2008, los que salieron a reclamar y a las rutas fueron los productores, los autoconvocados, y a las entidades que nos representan no le quedó otra que ponerse adelante, ¿no? Y de ahí después prácticamente nos quedamos sin representación, incluso hasta hoy. Hay muchos en forma individual, como yo ahora, que tengo la posibilidad de expresarme y de contar lo que pasa en el campo, mucho de eso, ¿no? Pero una representación como debiera ser, bueno, la
la verdad que hoy por hoy no la tenemos, no la tuvimos antes tampoco. Así que, pero bueno, yo creo que también es culpa de los productores en general. Sí, eso es lo que se ve, porque según la información de los medios nacionales, todo lo que vos me decís que es fehacientemente así, de esta forma, no veo que se refleje en un, digamos, en un pedido grupal fuerte y que esperen una respuesta a todas esas necesidades. El tema del clima, con respecto al agua, la sequía, lo que viene, ¿cómo espera el productor el resto del año? Bueno, va a ser un año de mucha incertidumbre. Todavía, bueno, tuvimos una recuperación del perfil de agua en el otoño. Eso de aire y de esperanza de que podía venir una buena campaña. Después vino el invierno y, bueno, repetimos lo que veníamos teniendo antes, ¿no? La falta de agua. Se habla de que vuelve otra niña en la primavera. Bueno, todo eso genera cierta incertidumbre. La fina, por ejemplo, no se ha podido terminar de sembrar por falta de humedad. Lo que está sembrado está bien, todavía los cultivos están en estado de macollaje, en el caso del trigo, no consumen mucha agua, pero va a llegar el momento en los próximos meses que va a necesitar una buena lluvia, porque estamos de nuevo perdiendo ese perfil de humedad en el suelo, ¿no? Y la gruesa también, ya entrado, si entramos a la primavera, como dicen, que va a haber niños, pocas precipitaciones, puede llegar a complicarse. O sea que veníamos con un semáforo verde en el otoño y dijimos, bueno, esta va a ser el año de la recuperación, y ahora nos están poniendo un semáforo amarillo, digamos, con respecto al clima. Todavía no digamos que es rojo, pero estamos en amarillo. Bueno, ingeniero, le agradecemos mucho este contacto y la actualización de la verdadera situación del campo, bueno, y todos los productores que los agrupan, bueno, los vecinos, digamos, ¿no?, de la zona. Y esperamos que se solucione en lo que resta del año, que puedan conseguir algo de sus pedidos, bueno, que los beneficie a todos, primero a ustedes porque pueden salir adelante, y después al país por razones de que la exportación de granos se hace realidad y entrarían divisas. Bueno, ahí dijiste lo justo, ¿no? El tema es que si no quieren pensar en los productores, no pensemos en los productores, pero pensemos en el país necesita producir. Y si no liberamos un poco, no le sacamos el pie de encima al que produce, no se va a producir. Bueno, muchísimas gracias. Correcto, hasta un próximo encuentro, ingeniero. Bueno, usted ya lo escuchó, este fue el primer bloque, estuvimos con el ingeniero Ariel Bianchi, productor agropecuario, que nos adelantó todos los tips que hay desde el campo. Luego de la tanda, la doctora Belén Ramos Pacheco. Fabián Contartese, asesor financiero, agente productor de mercado de capitales, inversiones bursátiles, 336-427-9578, Petreca 5, San Nicolás. Fabián Contartese. H2 Orgánicos, vegetales hidropónicos, alimentos sanos y ricos en nutrientes para una dieta equilibrada. Visítanos, conoce y adquirí nuestros productos en www.h2orgánicos.com. IAS, Instituto Argentino de Siderurgia, Controles Ambientales, Sustentabilidad Energética y Reciclo de Materiales, Ensayos Químicos y Físicos, Diagnósticos sobre Procesos, Cursos Internacionales InCompany.
un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Grupo Asegurador La Segunda. Bueno, estamos dando inicio al segundo bloque, aquí en San Nicolás Debate, temporada 30, programa número 16. Ya en los estudios está con nosotros la doctora Belén Ramos Pacheco para hablar de testamento oleógrafo. Muy buenas noches, doctora. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, aquí estamos momentáneamente. Baltasar, por unos temas personales no está, pero me ha encomendado que conduzca el programa. Bueno, comentanos un poco de lo que es testamento oleógrafo. Bueno, no es nuevo, sabemos que no es nuevo, pero es muy poco conocido. Es poco conocido porque, digamos, ya en sí Argentina no tiene una cultura de realizar testamentos y, bueno, hay dos formas de testar. Una es por medio de un escribano público y otra es por medio de lo que se llama testamento hológrafo, que es el hecho de puño y letra del testador, que no requiere formalidades y que tiene ciertas ventajas por sobre el otro tipo de testamento que la gente suele ir al escribano a testar, pero la mayoría de las personas no conoce que existe este testamento y que lo puede redactar en su casa y de forma totalmente gratuita además, tiene un menor costo. Eso es un manuscrito realizado por el interesado para determinar de puño y letra a quién deja sus bienes. Exacto, hoy está, por lo menos lo que es mi asesoramiento, yo soy especialista en sucesiones, y hoy lo que uno trata de asesorar es que las personas puedan planificar su herencia, no esperar a fallecer y que luego la ley disponga según la ley quiere. El testamento es una herramienta de planificar una sucesión. El tema es el siguiente, todo va a depender, el porcentaje por el cual una persona puede disponer, va a depender si hay o no herederos forzosos. Los herederos forzosos son el cónyuge, los descendientes y los ascendientes. O sea, son herederos que tienen por ley una porción que se llama legítima. Legítima es una porción del patrimonio de la cual estas personas no pueden ser despojadas, salvo que haya una causa de indignidad, es decir, que la persona, ya sea descendiente, ascendente o cónyuge, por ejemplo, haya ofendido gravemente a esta persona que va a testar. O sea, no es moralmente, no es moral ni ético que una persona que haya ofendido en vida al fallecido luego lo herede, o que lo haya agredido, o que haya cometido un delito, ya sea contra la persona esta que va a testar o también contra su círculo familiar. Pero bueno, hoy estamos hablando del testamento en particular y está bueno tener en cuenta que este testamento tiene ventajas. Las ventajas primero es que no requiere testigos, a diferencia de lo que es un testamento por acto público que requiere 2 testigos hábiles y hoy en la realidad no es fácil salir a buscar 2 testigos así porque sí, ¿no? Y cuando uno por ahí está ante una urgencia o ve que está en una situación apremiante, puede querer testar también, o sea, uno puede hacer su testamento tranquilo en su casa, en su habitación, o en una situación de peligro que sabe que va a fallecer o que le pasó algo. Lo que tiene este testamento hológrafo, el único requisito que tiene es que tiene que ser escrito de puño y letra del testador, con la fecha y con la firma. Es el único requisito que necesita. No necesita certificación de firmas, no necesita testigos y el costo es mucho menor. Obviamente, si una persona con tiempo quiere planificar su herencia, lo ideal es que consulte con un especialista en sucesiones para que le pueda ayudar a realizar esta planificación. Un ejemplo típico de planificación sucesoria es el siguiente, está incluso dispuesto por la ley. Yo puedo hacer un testamento para que un bien determinado, toda mi herencia, un local comercial, un establecimiento ganadero, o cualquier unidad económica, por ejemplo, no se divida por el plazo de 10 años. Entonces yo lo puedo dejar planificado en un testamento, que por 10 años máximo eso no se venda. Que generalmente cuando la persona fallece, muchas veces hasta empresas se disuelven y por ahí hasta se destruyen familias. Entonces eso es una de las herramientas de planificación, o sea, los que van a heredar no podrían pedir una división de la herencia porque hay un testamento y para poder dividir deberían alegar causales, digamos, de
causales graves o alguna necesidad, un tema de mucha necesidad, pero eso es una de las herramientas. Otra de las herramientas es, por ejemplo, aún habiendo herederos forzosos, o sea, ascendientes de sentido cónyuge, ellos tienen una porción de legítima, como expliqué, que sí o sí no pueden ser privados, es decir, no pueden sacarles esa parte, salvo que se porten muy mal, digamos, lo voy a resumir, que se porten mal con la persona fallecida. Pero hay otro porcentaje que se llama porción disponible. Cuando están estos herederos, y esa porción disponible sí se puede, digamos, dejar a cualquier persona, puede ser una institución, puede ser incluso una persona por nacer, una persona que aún no nació, puede ser heredera siempre y cuando nazca con vida. También puede heredar, como dije, una persona jurídica, puede ser que uno le deje una herencia a una sociedad comercial, a un consorcio, a una iglesia, a una institución, o también uno por testamento puede crear hasta una fundación. Por eso yo hablaba de planificar la herencia, no esperar a que la ley, digamos, me distribuya o la ley decida qué es lo que van a pasar con mis bienes. Y bueno, cuando estos herederos forzosos no hay, cuando no están, por ejemplo, una persona soltera, sin hijos y sin esposo o esposa, ahí ya hay libre disposición, es decir, uno puede hacer lo que quiera ante quien quiera. Y si no deja un testamento, hoy en la práctica lo más probable es que pasen dos cosas, si no hay herederos designados por un testamento: que los bienes queden en poder del Estado, cosa que no es un buen negocio, o que, lamentablemente, por la realidad que vivimos hoy, en el caso de inmuebles sobre todo, que terminen usurpados en manos de cualquier persona, que por ahí, nada, delincuentes o lo que fuere, ¿no? Algún aprovechador que sabe que esa persona no tiene heredero, se mete y bueno. Este papel, que alcanza un valor legal muy importante, sí, ¿qué validez tiene para ser presentado? Este testamento, las características del testamento hológrafo es que va a tener validez después de la muerte. Es decir, no es que yo haga un testamento y a la persona que yo beneficié lo pueda hacer valer si yo estoy viva. Es una disposición de última voluntad, se llama. Es decir, yo lo dejo listo y va a tener efectos luego de mi fallecimiento, no antes. Por eso también una de las características es que es un acto revocable. Es decir, yo hoy te puedo dejar a vos toda mi herencia, o te puedo dejar un inmueble o un vehículo, y mañana, porque no quiero, cambié de opinión, puedo revocar ese testamento. Y lo puedo hacer de forma hológrafa también. O sea, el anterior lo puedo destruir y hacer otro. Lo que es importante es que el interesado obviamente lo conserve y lo haga valer. ¿Cómo lo hace valer? Se presenta en la justicia y lo único que tiene que hacer es una pericia caligráfica para acreditar que ese testamento fue hecho de puño y letra de la persona fallecida. Es el único requisito. Luego se pasa a escritura pública y ya el bien queda, digamos, va a quedar en propiedad de la persona y puede incluso hacer medidas conservatorias o puede hacer varias cosas, justamente depende del bien del que estemos hablando, porque puede ser que sea un bien, puede ser que a uno lo instituyan herederos, se llama técnicamente, es decir, que a uno le dejen toda la herencia o le dejen el 50% y el 50% a otra persona, ¿no? O sea, hay varias formas de planificar. Una planificación es, como dije, puede ser una indivisión, que ese bien no se divida, porque a veces pasa que en la familia, o sobre todo en empresas, pasa que se destruyen empresas porque unos herederos quieren vender, los otros no. Incluso también se puede designar un administrador por testamento. O sea, es una herramienta que no se utiliza demasiado, pero que es muy importante. Depende de los objetivos también que tenga la persona, ¿no? Y los bienes de los que estemos hablando. Ahora, el testador puede, por decisión propia, cambiar la persona porque el manuscrito que dejó, supongamos de José Pérez, pasó un tiempo porque él permanece con vida y decide cambiar y se lo quiere dejar a González Luis. Ese papel pierde vigencia al ver otro nuevo con fecha más anterior que la anterior. Exactamente. Como dije, el testamento es un acto formal que tiene solemnidades. En este caso, el hológrafo lo que es fácil porque lo único que requiere es íntegramente, en el idioma del testador, fecha y firma al cierre. La firma se requiere al cierre, nada más que eso. O sea, y esa voluntad puede ser revocada en cualquier momento. O sea, yo puedo hacer un testamento hoy, pasado mañana hago otro y le pongo otra fecha y ya siempre es ideal
poner como que revoco el anterior, ¿no? Uno cuando hace el texto tiene que poner, bueno, revoco algún otro testamento anterior. Claro, digo tal cosa. Claro. Perfecto, como los cheques. Exacto. Lo bueno de esto es que cuando no hay herederos forzosos, por ejemplo, en este caso que yo dije que se puede disponer libremente, porque también hay parientes más lejanos, es decir, por ejemplo, un sobrino, ¿no? Entonces dice, bueno, me voy a presentar a la herencia de mi tío. Y por ahí se presentan, inician la sucesión y no se enteraron que había un testamento. O la persona beneficiada, por ahí se olvidó o se colgó, como dicen ahora, y lo presentó después que se presentó el inicio de la sucesión. Claro, y bueno, y esta persona va a tener que respetar ese testamento, porque acá la prioridad es la voluntad del causante, le llamamos nosotros, pero es la voluntad de la persona fallecida, es decir, si la persona que falleció, su voluntad no era que su sobrino herede, sino que herede la persona que lo cuidó, no sé, un amante hasta puede ser, o lo que fuere, un amigo o alguien con quien tenga afecto, va a valer la voluntad por sobre la ley. O sea que la idea es esta. Los herederos naturales empiezan a hacer el trámite de sucesión. Sí. En el transcurso de ese tiempo o a mitad del trámite aparece este testamento, este manuscrito. Sí. Se interrumpe lo anterior, vuelve todo atrás y empieza a cobrar vigencia, como decís vos, la real voluntad de quien decidió dejarle a otra persona la herencia. Y siempre va a primar la voluntad de la persona, siempre y cuando se acredite con la pericia caligráfica que esa letra era del testador, van a tener que respetarla. Ahora, hay que ver si en el medio hubo actos de disposición, porque puede haber actos de disposición, puede haber una venta, puede haber un alquiler o lo que fuere, depende del tipo de bien que sea, puede haber una cesión de cuotas sociales, por ejemplo, pero va a valer el testamento, es decir, esta persona no le va a corresponder ese bien, porque hay una voluntad de la persona fallecida que no quiere. O sea, esta persona se presentó en la sucesión creyendo que era heredero. Natural. Porque le correspondía. Porque no sabía. Esto se le llama técnicamente heredero aparente. Es decir, porque aparenta ser heredero, aparenta, o sea, con su partida, acredita, acreditando todo el vínculo, acredita al juez que es sobrino, vamos a suponer. Pero resulta que está la persona que lo cuidó que tenía un testamento a toda la herencia. Bueno, hablando vulgarmente, se va a tener que comer que apareció un testamento y lo va a tener que respetar y no le correspondan los bienes, básicamente, dependiendo de qué actos haya hecho. Yo pongo ejemplos como para que sea más claro. Depende de qué actos haya hecho este sobrino y cómo los haya hecho, tiene que restituirle la herencia. ¿Hay un poco de resquemor o temor con respecto a usar este tipo de testamento? Lo que pasa en el estudio es que cuando yo lo que trato de hacer, al menos en mi caso, es no darle a la gente el texto para que lo haga en su casa. Porque muchas veces se puede equivocar, puede estar nerviosa o por ahí alguien lo ve, porque realmente estas cosas son secretas. Entonces, por lo menos en mi caso, yo armo, obviamente viene la persona y me dice, mira, yo a la persona le pregunto, ¿vos qué querés? Es lo primero que le pregunto. No le pregunto ni si la ley dice esto, de que la ley quiere, ¿qué es lo que vos querés? Para yo amoldar tu voluntad. Porque, a ver, si una persona que viene tiene hijos y el hijo se portó bien o no hizo nada, digamos, no hizo actos indignos, como así se le dice, yo no le puedo decir, dejale un testamento todo a tu hijo, porque eso no se puede, porque hay una legítima, lo que hablé recién. Entonces, por ahí esta persona diga, bueno, está bien, tengo mi hijo, pero quiero agradecerle a la persona, a la enfermera que me cuidó, no sé, a una persona que yo quise mucho, le quiero dejar una parte. Entonces va a poder disponer, vamos a suponer el caso que haya hijos, va a poder disponer del 33%, y ese 33% se lo va a poder dejar a esta persona. En cambio, si esta persona no dejara un testamento, iría todo a ese hijo, por ley. ¿Tenés alguna anécdota, algún caso en especial puntual que se haya originado algún tipo de situación al encontrarnos con este documento legal, este manuscrito? ¿Alguna situación en qué sentido? O sea, que digamos, la sorpresa de quienes querían o pretendían ser herederos y se encuentran con una persona, un cuidador, como decís, alguien que tiene afecto, que ha logrado la simpatía o el merecimiento. Y ocurre, sí, incluso he tenido casos de acciones de petición de herencia, donde sí, lamentablemente
no les va a corresponder nada y por ahí hasta tienen que indemnizar al heredero testamentario. Vos dijiste recién, perdón, te interrumpo. Sí. Muchos se enojan ante la imagino, existencia de un testamento, sí. Se enojan y la realidad es que, a ver, si uno tiene un testamento, lo que va a hacer es hacerlo valer. Ahora, si tuviese un testamento nulo que está mal redactado, bueno, ahí es otra cosa. Para mí es muy importante que uno pueda, a veces, más allá de que el testamento hológrafo es más económico, es secreto y, digamos, es algo que uno lo puede hacer tranquilo, porque uno puede hacer su testamento, le puede llevar a hacer su testamento, no sé, una semana y todos los días hace un renglón, o puede ir al abogado y le dice, y decirme, mira, yo quiero esto, armámelo, vamos a armarlo así, ¿no? Porque después puede pasar que uno haga valer el testamento y haya alguna nulidad, porque siempre va a haber alguien que va a estar perjudicado, el caso que hablamos, alguien que se va a enojar. Entonces, hay que tratar de que esa persona que se va a enojar no tenga derecho a plantear algún reclamo judicial, porque si no estamos, o sea, es una llave de conflicto a problemas judiciales, que no es la idea. Justamente la idea es que vos tengas todo planificado para que no tengas este tipo de problemas. El manuscrito, esto que se realiza, ¿es algo muy escueto o el testador especifica por qué razón le deja a alguna persona el porqué de esa acción? En los testamentos es algo muy sencillo de hacer, por eso yo lo recomiendo. Una persona puede hacer un testamento, incluso hay casos jurisprudenciales donde tienen valor testamentos hechos en bolsas de supermercados. Hubo otro caso donde también había hecho alguien un testamento con pintura de uñas, ese fue un poco más discutido, incluso en papeles abollados, todo, o sea, incluso en lápiz, va a tener valor. La gente cree que acá, vos sabés que Argentina es un país muy formalista, donde acá todos creemos de que solamente es válido si está certificado, si pasó, si tiene un sello, y a veces hay testamentos por acto público que son declarados nulos. Entonces es muy importante el asesoramiento. Ahora, si la persona, vamos a suponer, tiene una casita y una moto, no va a necesitar demasiado asesoramiento. Puede escribir en un papelito chiquito, dejo todos mis bienes a Juan Pérez. Es un acto muy privativo, ¿no es cierto? Y realmente, si yo soy heredero por medio de este sistema de alguien que he estado cuidando, que sí. Tengo el merecimiento para que me dé una propiedad o lo que sea, sí. A mí, como receptor, ¿me conviene asesorarme de un abogado si eso está bien formulado? Yo creo que sí, porque sobre todo la persona que cuida a alguien va a tener a los familiares que la van a querer matar, por no decir digamos, hablemos en criollo. Van a decir, no, pero esta que no es familiar, que ¿por qué? Se lleva todo. Exacto, entonces lo ideal también es ir al abogado, por ahí si uno, porque el tema es así, uno tiene que ver qué bienes quedaron al momento de la muerte. Hay mucha gente que hace donaciones creyendo que haciendo una donación en vida no va a tener problemas. Y a veces hacer una donación es una fuente de problemas, porque hay unas acciones, sucesorias, esto ya es muy técnico, acciones de colación, donde si hay herederos forzosos, tienen que heredar en partes iguales. Entonces, vos no le podés donar todo a uno en vida y después al otro le queda una motito, y porque ese heredero forzoso, que puede ser un hijo, puede decir, no, yo quiero que repartir con mi hermano en partes iguales. O sea, no es que se muere, a veces se mandan muchas macanas por no asesorarse, por hacer donaciones en vida. Y justamente lo último que hay que hacer es donar. Y si hay que hacer una donación también hay que consultar al abogado. No lo digo porque yo sea abogado, lo digo porque son conflictos que se dan en la práctica. Estuvimos hablando de un heredero, pero también de forma así personal, sí. Manuscrita, puedo determinar una o más personas. Sí. ¿Se puede hacer eso? Se puede hacer incluso, hay dos cuestiones. Yo puedo hacer un testamento y poner, dejo todo a Juan, y en caso de que Juan no pueda o no quiere heredar, hay gente que no quiere heredar. Por ejemplo, porque no quiero, porque qué sé yo, porque dice, no me quiero hacer cargo de bienes, yo ya estoy, no quiero problemas, o lo que uno puede tener los motivos para no heredar, también puede renunciar a eso. Entonces, lo ideal es poner que en caso de que esta persona, dejo todo mi bienes a Juan, y en caso de que Juan no pudiere o no quisiere, se lo dejo a Pedro. Entonces, nombrar como un sustituto. ¿Y ese papel quién lo tendría? ¿Quién lo poseería?
Y lo tiene que tener la persona interesada, lo tiene que conservar bien, porque bueno, la desventaja que tiene es que se puede perder. Claro, porque tendrían que estar en conocimiento Juan y Pedro. Claro, lo que pasa es que generalmente la gente que los hace no quiere que se sepa que hizo un testamento, en general, sobre todo cuando es así, beneficiar a alguien que lo cuidó o beneficiar a lo que es un hijo afín, o sea, lo que se le llama hijastro o padrastro, a veces porque en vida está todo bien, pero después que fallecen vienen los problemas. Entonces, es importante planificar todo, es decir, venir y decir, como yo les decía recién, decime qué querés hacer y lo armamos. Si vos dejás un testamento y ponés dejo todos mis bienes, va a tener valor. Pero bueno, tenés que ver que se entienda, o sea, que esté bien la fecha. Por ahí a veces ponen, la gente cuando lo hace, la gente cuando va a testar sola, ¿no? Sin asesoramiento, se pone nerviosa. No está tranquilo, o sea, es como que le cuesta hacerlo. O cree que no tiene valor, o sea, pero en realidad es muy sencillo hacerlo. Y el costo es mucho menor. Porque en realidad el costo lo va a tener que afrontar el beneficiario, en definitiva. Sí, sí. Bueno, doctora, muy explícito, ha dado un poco luz a un tema que prácticamente se desconoce, porque tal es así, desde el nombre hasta esa acción que a veces estamos acostumbrados a verla en las películas, ¿no? Sí. Pero no lo entendemos que también para nuestro país vale, porque tiene distintos países, distintas reglamentaciones. Exacto, sí, acá lo que se trata es de proteger a la familia, por eso es que hay esta legítima, que fue muy legítima, es esta parte de la que descendientes, ascendientes y cónyuges no pueden ser despojados, y es bastante grande, dependiendo quiénes sobrevivan. Por ejemplo, la legítima de los hijos, de los descendientes del 66%. O sea, vos vas a poder disponer del resto de eso. Ahora, si hay, por ejemplo, cónyuge e hijos, ahí se aplica la mayor, también al 66%. O sea, vos vas a poder disponer de un 33%, es muy poco. O sea, vos no podés hacer lo que querés. Bueno, muchísimas gracias por toda esta información, así que, cualquier novedad o cualquier interés se la puede ver usted en su estudio. Sí. Ahora, estoy haciendo las redes sociales ahora dentro de poco, pero sí, mi red social es Belén Ramos Pacheco, ahí también subo contenido relacionado con esos temas. Muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, fue la doctora Belén Ramos Pacheco en el tema de lo que es herencia, así que hemos terminado el segundo bloque, ahora sí, los anuncios. Donde crecemos, donde compartimos, donde nos unimos, donde trabajamos, donde vivimos. PropSer Grandes Movimientos. Movimentación Outsourcing in Company. Alquiler de máquinas con y sin chofer. Capacitaciones. PropSer Servicio, Versatilidad y Vanguardia. Parque Industrial Comirsa. www.propser.com. Hola, soy Belén Ramos Pacheco, soy abogada especializada en sucesiones y conflictos inmobiliarios. Es muy importante que ante un grave conflicto que tenga que ver con herencias o derechos de posesión, consultes con una abogada especializada como yo en la materia para evitar que este conflicto se agrave. Te espero para tu consulta o para tu planificación sucesoria. Bueno, estamos dando inicio al tercer bloque. En esta oportunidad está con nosotros el coach ejecutivo Guillermo Rafanach, como lo habíamos prometido en el inicio del programa. Muy buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Hugo, y un saludo a toda la audiencia.
Bueno, para aquellos que no saben, explícanos qué es coach ejecutivo, qué rama estás trabajando. Bien, bueno, un poco, hasta el coaching es un poco conocido para mucha gente. Teniendo en cuenta que las personas que ven y escuchan este programa están relacionadas a la Federación de Comercio, por ahí escuchan la palabra coach y demás. El coach hace, trabaja específicamente el coach ejecutivo, trabaja con emprendedores, profesionales, políticos, etcétera. Trabaja sobre específicamente el rol ejecutivo, ¿sí? Así que es una forma de ser. Es un conjunto de habilidades y funciones que comprenden la función ejecutiva. Entonces, bueno, un poco el nombre parece muy extraordinario, pero en realidad no lo es. Todo quien tenga personal a cargo, todo quien tome decisiones, todo quien lleve adelante tareas de esa índole, realiza funciones ejecutivas, ¿sí? Bueno, recién nombraste algo, habilidades. Bueno, y hay un tema que son las habilidades blandas. ¿Eso qué significa? Bien. Bueno, perfecto. La verdad que está muy, muy de moda hoy escucharlo porque la verdad que en este momento es una habilidad súper requerida. Nosotros hacemos también selección de personal y antes era como algo que pasaba inadvertido, pero siempre existieron las habilidades blandas. Quiero diferenciarla de las otras habilidades, ¿sí? Están las habilidades que también llamadas habilidades más duras, que son las que se estudian en la facultad o que se pueden aprender también en el ámbito laboral, pero que tienen que ver con habilidades de economía, habilidades de contabilidad, etcétera. A raíz de esto, en algún momento del mercado, se hicieron varios estudios específicamente de la Universidad de Stanford, de Estados Unidos, donde se descubrió que el éxito comprendía en un porcentaje muy alto. El estudio era de aproximadamente un 15% tenía que ver con las habilidades técnicas de la persona y el otro 85% tenía que ver con las habilidades de comunicación, de trabajo en equipo, de negociación, etcétera, ¿sí? Hay que aplicar esto a la realidad, pero lo importante y lo más importante de todo esto es que un gran porcentaje del éxito de cumplir funciones hoy en cuanto a lo laboral y también para la vida personal tienen que ver con este tipo de habilidades. Y ya bien como la señalé, se tratan de habilidades de trabajo en equipo, de negociación, de comunicación asertiva, de resolución de conflictos, de pensamiento crítico, etcétera, que tienen que ver, bueno, con habilidades que no te enseñan en la universidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros? La trabajamos mediante la disciplina coaching ontológico, programación neurolingüística, lenguaje corporal, etcétera, oratoria y un montón de disciplinas que se convergen para entrenar este tipo de habilidades. Y también la trabajamos mediante capacitación, ¿sí? Y desarrollo personal, mediante sesiones de coaching. Sesiones de coaching, por ejemplo, es la metodología que nosotros, escalón a escalón, vamos trabajando este tipo de habilidades que son hoy en el mercado laboral muy necesarias, ¿sí? Muchas veces he escuchado en programas de televisión desaprender para volver a aprender. ¿Eso qué significa? Es como que lo que sabía hasta ahora, debido a los grandes cambios que vienen en estos momentos, que son varios, tengo que aprender otras habilidades. Exacto, tiene que ver con eso, con la desprogramación de lo que venía programado en base a las creencias, y las creencias son en base a lo que me contaron o viví en mi pasado, ¿sí? Y ya venía programado para esto. Y aprender tiene que ver con la incorporación de lo que necesito y quiero para lograr mis objetivos, ¿sí? ¿Cómo esto, me podrás preguntar, cómo esto lo podemos implementar en el trabajo, ¿no es cierto? Bueno, hoy las habilidades blandas son fundamentales porque hay una ecuación en el mercado que no está funcionando o que no está funcionando irregularmente, como la que es de liderar colaboradores en los cuales no le alcanzan o no llegan a fin de mes, ¿sí? También hay ejecutivos que no llegan a fin de mes, hay dueños de negocio que no llegan a fin de mes, ¿sí? Es decir, la gran mayoría está en esa convergencia y en ese desafío. Y bueno, el resultante de todo esto es que ¿cómo haces para motivar? ¿Cómo haces para gestionar a ese capital humano?
Y bueno, ahí está el desafío. Las habilidades blandas son las que hoy hacen que puedan cumplir con los objetivos. Bueno, la más importante, por ejemplo, que tal vez habrán escuchado en algún lugar, que es trabajar con inteligencia emocional. Tal vez habrán escuchado en algún lugar esa frase o ese término. Exactamente. Bien. ¿Y qué tiene que ver con eso? Hoy es algo en lo que no estamos generalmente instruidos como sociedad, pero sí que es importante para llevar a cabo este tipo de escenarios. No sé, te traigo a colación un cliente mío que en la semana pasada me contó que hace 3 días hay un colaborador que no le va a trabajar. Un colaborador que tenía asignado a una función específica, ¿sí? A un rol específico, a una obra. Y bueno, ¿qué podemos pretender mediante la inteligencia emocional? ¿No enojarnos? No, el enojarse va a ser parte del proceso tal vez, ¿sí? Pero la importancia de esto es cómo nosotros gestionar nuestras emociones para lograr nuestros objetivos. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Terminar esa obra, pagar el alquiler, ¿sí? Vender más, abrir otra boca de venta, construir otro servicio, etcétera, etcétera, que son los objetivos organizacionales que tenemos como organización, ¿sí? No podemos pretender no enojarnos, sino adecuarnos a la emoción necesaria para lograr nuestros objetivos. De eso se trata un poco la inteligencia emocional y no tanto de el concepto de no enojarnos, ¿no es cierto? En el rubro empresario, vos dijiste que trabajás con los ejecutivos, hay un antes y un después con respecto cuando hay una sucesión en la empresa que el padre deja al hijo. Y ahí vienen una serie de conflictos que, bueno, a veces no se logran entender. Tal cual, sí, es toda una danza que muchas empresas no logran trascender. Hay son 2 generaciones, según el caso que vos me planteás, 2 generaciones dentro de la misma organización y cada una tiene una visión diferente. Ahí ¿sí? está. Entonces, lo importante, a colación de lo que vos dijiste, es la importancia de adecuarse al contexto en el que estamos trabajando, que está comprobado que la única empresa que sobrevive es la que se adecúa al contexto actual, ¿sí? Si el hijo utiliza la misma receta que el padre, que por más que haya funcionado en otro contexto, la quiere implementar en el presente y que siga funcionando, necesita ir adecuándola al contexto presente. Y bueno, a raíz de eso también tiene que ver con la programación del hijo y bueno, cómo danza con el padre dentro de la organización. Es muy, muy multifactorial el tema, pero la importancia es que esa empresa, que es una pyme, se pueda adecuar al contexto actual. Hay mucho cambio tecnológico, hay mucho cambio en los tiempos. Si tuvieras que elegir un común denominador de los empresarios ejecutivos que te visitan, una necesidad que vos encuentres en común, ¿cuál sería la de esta época? Bueno, la de esta época hay varias, pero la inteligencia emocional es muy importante, porque tengo desde grandes hasta chicos y en todos el común denominador es cómo adecuo, cómo resuelvo esta situación, ¿sí? Y de alguna manera con mis emociones adecuadas al cumplimiento de objetivos. Es muy difícil, porque bueno, hay desafíos de toda índole. Ejemplo, uno puede ser la rotación de personal, la falta. Otro, ¿por qué? Al gestionar, como en el ejemplo anterior, personal que no llega a fin de mes, que se frustra ante distintas adversidades, es muy complejo que pueda sacar el 100% de esa persona. Pero no obstante eso, está la necesidad de adecuarse a los tiempos, la necesidad de manejar la incertidumbre, ¿sí? Porque en base a cómo estamos viviendo, no estamos en zona de confort, en momento de zona de confort, sino creando productos, viendo cómo se llega a fin de mes, viendo cómo se pagan sueldos en tiempo y forma, y en cómo se consigue también nuevos escenarios para trabajar y cómo continúa su empresa en el presente, y muchos hasta poniendo en duda cómo va a seguir esta situación. Hay un orgullo personal de decir necesito ayuda y no sé cómo pedirla, o si hasta aquí siempre he llegado trabajando
mis conocimientos, de mi suerte, de mis inventos, y ahora necesito un coach. ¿Vos notás eso a veces, que hay un poco de orgullo para sentir que uno necesita un profesional para continuar en esta nueva época? Mirá, Hugo, yo lo que veo que es menos común en las generaciones más grandes y es más común en las generaciones nuevas. Las generaciones nuevas con las que yo trabajo, creo que se viene un futuro muy bueno porque viene con muchas ganas, se adecúa al contexto cambiante, se capacita, se entrena, es curiosa, aprovecha la tecnología. Generalmente pasa más en la generación que más grande, ¿sí? En las primeras generaciones, pero también existen excepciones. Hay personas que dicen, me gustaría ver qué hay detrás de esto, ¿sí? No, a muchos, ni conociendo esto, que tampoco es muy común, muy complejo. Si yo lo tengo que preguntar, inclusive a mis amigos, ¿cómo es que trabaja un coach? No todos conocen la metodología, la forma, etcétera, ¿no? Trabajamos con sesiones semanales, ¿sí? En donde trabajamos y conversamos similares. Esto está mal lo que voy a decir, similares a lo que fuera un psicólogo, pero nosotros no trabajamos lo que trabaja un psicólogo, ¿sí? Pero la metodología de sentarse, hablar y de esa manera trabajar las habilidades blandas básicamente, trabajar las creencias limitantes, trabajar el desaprender para luego aprender, etcétera, un montón de cuestiones que tienen que ver con todo esto, pero que quede bien claro que no es que trabajamos lo mismo que los psicólogos y que trabajamos también tengo clientes en San Nicolás y presenciales, y tengo la mayoría de mis clientes que son virtuales, es decir, pueden trabajar desde la comodidad de su casa, cualquier tipo de situación. A veces para el empresario mayor lo que más duele es cuando un empleado abandona el puesto de trabajo, porque realmente el costumbrismo que viene era que entraba un empleado a un determinado sector de una fábrica y salía de ahí a los 30 años, en algún caso con algún reloj y un premio. Hoy no sucede así, más con la juventud, que está un tiempo y no le importa el dinero que vos le sobrepagues para el que se queda, sino que se va directamente a otro lugar a hacer una experiencia. Toma como un pasatiempo los lugares donde va saltando. Eso es muy común que suceda eso, y tampoco no hay forma a veces de entenderlo para el dueño del establecimiento, y le cuesta emprender eso. Sí, Hugo. De todas maneras, yo insisto en que esto es solamente una porción de la nueva generación, ¿sí? Conozco gente joven muy comprometida, conozco gente muy joven tengo un muchacho de 18 años que, bueno, aprovecho y le voy a decir que vea el programa para que vea que utilicé su caso. 18 casos, a 18 años. Un mocoso que tiene personal a cargo, que hace esfuerzos para pagar a fin de mes, que trabaja con la parte contable, trabaja con la parte de contratos, que trabaja con la parte de nuevos negocios y nuevos escenarios, que está buscando dónde mejorar, dónde crecer. Creo que es una porción que trabaja dentro de... Que funciona así, y otra porción que no es así. Esa porción es muy importante tener en cuenta que al momento de la selección, ser responsables. ¿Cómo es esto? Bien, identificar si esa persona que estoy incorporando a mi organización se condice con lo que la organización necesita. ¿Cómo se hace esto? Con la descripción del perfil del puesto, ¿sí? Buscar primero qué es lo que la empresa necesita y luego salir a buscar al mercado eso que la empresa necesita, ¿sí? Y haciéndolo previamente. ¿Dónde te ves a 5 años? ¿Cómo te ves? Etcétera, ¿no? Y después muchas empresas hacen que la falta de desafíos dentro de las organizaciones, la falta de liderazgos positivos, la falta de que en algunas organizaciones es verdad, hay que decirlo y existen, que cuando te toca un líder que no está preparado, y quien está abajo necesita desafíos, necesita responsabilidades, tiene necesidades varias, bueno, cuando no están resueltas esas necesidades, no es más como la generación anterior que decía, bueno, me quedo acá y por lo menos esto, por lo menos aquello. Hoy la nueva generación se capacita, se forma y busca desafíos también a futuro, ¿sí? Esa persona que identificaste, bueno, sí, maneja muy bien las habilidades blandas. La maneja muy bien y se forma. No es un lugar, un destino, ¿sí? No es un destino. La importancia de eso es trabajarse de escalón a escalón,
¿sí? Porque a medida de lo que estás preparado es con lo que te vas a encontrar. En esta etapa de mi vida no va a ser lo mismo con lo que me voy a encontrar dentro de 10 años, por ejemplo, ¿sí? A medida que te vas desarrollando en el desarrollo personal, vas a ir encontrando nuevos escenarios que vos mismo vas creando, ¿sí? Para cerrar, ¿crees en el futuro? ¿Estás contento? Porque te veo que hay una juventud que apuesta a algo nuevo. Yo creo que somos protagonistas. Estoy parado siempre en este mismo escenario. Cuando hay momentos de desafíos o contextos donde se le dice en crisis, hay gente que está parada en llorar y otras en vender pañuelos, ¿sí? Es una frase que no me gusta mucho, pero grafica mucho el presente, ¿no es cierto? Bueno, en este contexto, hay gente que se fundió y hay gente que adquirió locales. Hay gente que comenzó nuevos productos. Hay gente que dejó el trabajo y puso una franquicia. Hay gente que, ¿no es cierto?, tiene que ver en cuanto a dónde estés parado para conseguir eso. Soy optimista de que lo que se viene es mucho mejor, es distinto a todo lo que estamos viendo, va a ir cambiando, el trabajo virtual, la presencialidad, todo va a ir cambiando, ¿sí? La inteligencia artificial y las herramientas que van surgiendo, creo que hay un gran futuro para quien se prepara y cree en ello. Sí. Bueno, Guillermo, te agradecemos haber estado aquí en contacto con nosotros y muy importante todo lo que dijiste porque a veces la presencia de un coach, digamos, desdramatiza la situación que estamos viviendo, un estado de confusión, de cambio. Bueno, muchísimas gracias, Hugo, por la invitación. Aprovecho a mandar un saludo a Baltasar, que no pudo venir en esta oportunidad. Y bueno, y aprovechar y saludar a la gente también que nos ve y nos escucha en este programa. Muchas gracias. Bueno, estuvo con nosotros Guillermo Rufanach, coach en ejecutivo, bueno, que nos explicó un poco lo que está sucediendo en este mundo, digamos, moderno. Nos vamos a una pausa y después, cuando retornemos, ya el cierre del programa. Hola, soy Belén Ramos Pacheco, soy abogada especializada en sucesiones y conflictos inmobiliarios. Es muy importante que ante un grave conflicto que tenga que ver con herencias o derechos de posesión, consultes con una abogada especializada como yo en la materia para evitar que este conflicto se agrave. Te espero para tu consulta o para tu planificación sucesoria. Estaciones de servicios Shell Hipólito, SRL, combustibles líquidos y GNC, servicio de despacho de combustibles en zonas rurales e industrias, servicio, calidad y seguridad en sus dos direcciones, Avenida Moreno, esquina Viale, y Avenida Sabio, esquina Guido Hispano. Soman San Nicolás, Sociedad Anónima, fabricación y montaje de estructuras y cañerías, construcciones de obra de ingeniería civil, servicios complementarios para el transporte marítimo. www.somansannicolás.com.ar. Bueno, esto ha sido todo por hoy, esperamos que haya sido de su agrado, bueno, este abanico de entrevista que esclarece algunos temas, algunos conocidos, otros que tomamos con novedad respecto a lo que hemos hablado. Así que nuestro próximo reencuentro será el próximo jueves a las 22 horas en San Nicolás Debate.